Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y en este día, nuevamente como siempre, antes de empezar quiero darle gracias al Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos en esta tierra, en este mundo, todo se lo debemos a Él. Y Él es el único que es digno de que le demos las gracias en todo tiempo, en todo momento, y que nos postremos ante su santa y divina presencia y le adoremos y le demos gloria, le demos adoración y le demos alabanza en todo tiempo y en este momento. Quiero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, compartir unos pasajes acerca de que nos hablan acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo, nos hablan acerca de aquellos personajes que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y qué fue lo que descubrieron de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento quiero leer un pasaje que se encuentra en San Lucas 8:39, que nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando del endemoniado Gadareno que el Señor Jesucristo había libertado. Sabemos todos que este endemoniado, nos dice la palabra del Señor, que estaba atado por demonios, y conducido por los demonios, estaba endemoniado completamente, y los demonios estaban apoderados de su cuerpo. Los demonios controlaban todo su cuerpo, controlaban su mente, su voluntad, sus pies, sus manos, tenían completamente el dominio de su cuerpo. Y dice que moraba en los sepulcros, a veces andaba golpeándose con piedras. Y dice que cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con él, dice que vino y se postró a los pies del Señor Jesucristo. Y dice que cuando este endemoniado Gadareno tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo hizo libre de la atadura que Satanás le había puesto, porque era Satanás el que lo tenía atado. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, había muchas personas endemoniadas, muchas personas atadas por Satanás con enfermedades. Otros demonios tenían a las personas lunáticas, otros los tenían ciegos, otros los tenían mudos. Pero Satanás estaba gobernando y reinando en el hombre antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, porque no había quien expulsara a los demonios, no había quien se levantara en contra, porque no había venido el Rey de Reyes a establecer su reino sobre la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino sobre la tierra, Él lo dijo claramente, que el reino de los cielos se había acercado, el reino de los cielos había venido, el Rey de los cielos había descendido a la tierra para establecer su reino sobre el ser humano, para darle potestad y señorío al ser humano. ¿Y contra quién le iba a dar la potestad? Contra Satanás y sus enviados, contra Satanás y sus legiones. Y el Señor Jesucristo vino para darnos el poder para que nosotros vayamos en contra de Satanás. Y dice en este versículo, después de que dice que el Señor Jesucristo había hecho libre a este hombre, dice, voy a leer desde el versículo 38, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vete a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Nos dice en este pasaje que después de que este hombre fue libertado de los demonios, de las ataduras de Satanás, lo primero que él quería hacer era seguir al Señor Jesucristo, porque todos nosotros así estábamos atados. Cada uno de nosotros estábamos atados y nosotros no podíamos seguir al Señor Jesucristo, porque nosotros éramos guiados por Satanás, y Satanás solamente nos guiaba a lugares desiertos, a lugares donde había muerte. Dice que este hombre solamente moraba en los sepulcros, y nosotros también así morábamos solamente en sepulcros de muerte, en lugares de muerte, en lugares donde solamente encontrábamos cada día más tinieblas, más oscuridad, en vicios, en drogas, en deleites de la carne, y estábamos atados a los vicios del mundo. ¿Quién nos tenía atados allí? El príncipe de este mundo, que dice que es Satanás, y él es el que está destruyendo tantas vidas, tantos hogares, tantas familias. Pero miramos cómo dice que cuando este endemoniado, que tenía la legión de demonios, miró al Señor Jesucristo, vino y se postró ante el Señor Jesucristo. Toda esa legión de demonios no lo pudieron detener, porque Satanás no puede detener al hombre. Cuando Jesucristo se hace presente, y cuando el Señor Jesucristo tenemos un encuentro verdadero con Él,
No hay demonio que nos pueda detener. Muchas veces nosotros vamos a alguna iglesia y tenemos un verdadero encuentro con el Señor y no hay demonio que nos pueda detener. Nuestro cuerpo se va a doblegar ante el Señor Jesucristo y ningún demonio lo va a poder controlar. Y nosotros miramos en este pasaje que después de que este endemoniado tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, dice que él volvió a su juicio cabal. Después de que volvió a su juicio cabal, dice que fue vestido nuevamente. El Señor Jesucristo lo vistió y lo cubrió como hace con cada uno de nosotros. Dice que el Señor nos cubre con vestiduras de salvación y de Él ahora pasamos a formar parte de su cuerpo, de su ejército, y Él nos da las armas para ir a pelear en contra de Satanás. Y si nosotros miramos en este pasaje, dice que después de que el hombre fue hecho libre, dice que él quería seguir al Señor Jesucristo, pero él no se lo permitió. Sino dice, pero Jesús le despidió diciendo, vete a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice que después de que él lo hizo libre, lo primerito que él le dijo, no me sigas, vete a tu casa y diles cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Les dice, ve y cuéntales a los tuyos cómo Dios te hizo libre y cómo Dios te hizo libre de las ataduras que te tenían atado. Y si nosotros vemos, dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. Notemos bien esta palabra para todos aquellos que somos lectores de la Biblia. Dice, y él se fue y contó cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. Si nosotros notamos, el Señor Jesucristo le dijo, vete y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, si notamos bien este pasaje, el Señor Jesucristo le manda a publicar las cosas que Dios había hecho con él. Muchas personas dicen que el Señor Jesucristo nunca dijo que él era Dios, pero para todos aquellos que estamos leyendo, el Señor Jesús le dice, vete y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que él se fue y publicaba las maravillas que había hecho Jesucristo con él. Si nosotros miramos qué fue lo que sucedió cuando este hombre fue libertado de las tinieblas, libertado de las cadenas, libertado de la opresión de Satanás, ¿qué se le reveló a este hombre después de que fue libre, después de que fue sanado? Se le reveló que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Así es que cuando nosotros estamos encadenados o caminamos en tinieblas, en oscuridad, no se nos puede revelar quién es Dios. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad y estamos en cadenas. Este endemoniado gadareno tuvo una grande revelación después de que tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, y él se convirtió, y el Señor Jesucristo expulsó todos los demonios que estaban en él. Dice que los demonios producen oscuridad, producen tinieblas, y no nos dejan mirar la verdad, no nos dejan conocer la verdad, porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la verdad. Así es que ahí se cumple la palabra, como Satanás ciega el entendimiento de las personas y no podemos mirar. Hay otro pasaje que se encuentra en Juan 28 también, donde nos dice que Tomás no creía que el Señor había resucitado, no creía que el Señor Jesucristo lo habían mirado los otros discípulos, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer desde el pasaje 24 para entenderlo. Dice, pero Tomás, uno de los 11, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Si nosotros miramos en este pasaje, dice que Tomás no quería creer que el Señor Jesucristo había resucitado, no quería creer que lo habían mirado. O sea que había un espíritu en Tomás de incredulidad. Si nosotros sabemos que un espíritu de incredulidad viene de parte de Satanás, y es Satanás el que pone la incredulidad en nosotros para que no creamos, como estamos mirando aquí en este pasaje. Vamos a descubrir quién es el Señor Jesucristo, y también vamos a desenmascarar a Satanás, porque yo en todos los videos que yo vengo haciendo, quiero yo esforzarme, darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo, pero el propósito más grande de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra era a destruir las obras de Satanás, a echar por tierra los planes de Satanás, a descubrir las mentiras de Satanás. Y eso es lo que debemos de hacer los siervos del Dios Altísimo, descubrir quién es Satanás y cómo trabaja. Si nosotros miramos y nos enfocamos en guerra espiritual, podemos mirar que dice que Tomás estaba siendo incrédulo. Era un espíritu de incredulidad el que estaba queriéndose oponer a que Tomás creyera que el Señor Jesucristo era Dios y que el Señor Jesucristo se había levantado de entre los muertos, porque cuando Él se levantó de entre los muertos derrotó a Satanás y derrotó la muerte. Entonces el Señor, al derrotar a Satanás, le arrancó las llaves a Satanás, el poder de la muerte, y ahora el Señor Jesucristo es el que está por encima de Satanás. Satanás está derrotado ante el Señor Jesucristo. Pero luego nos dice que cuando lo miró resucitado, después de que lo miró resucitado y se le presentó y le habló y le dijo el Señor Jesucristo, dice, fue entonces, dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Podemos mirar cómo la incredulidad es un enemigo muy fuerte de la iglesia, un enemigo muy fuerte que está tomando control de la iglesia, que nos hace creer en ciertas cosas, pero hay muchas cosas que este espíritu de incredulidad se opone que creamos. Y una de las cosas que se está manifestando es en que el Señor Jesucristo es Dios. Y luego nos dice en el versículo 28, después de que el Señor se le aparece y Tomás tiene un encuentro con el Señor después de que él había sido glorificado y había resucitado de entre los muertos, dice que le dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjese bien cómo reconoció Tomás al Señor Jesucristo después de que lo miró. Se le abrieron los ojos, porque es el Señor Jesucristo el que nos abre los ojos espirituales para que nosotros podamos mirarlo en su grandeza, en su gloria, que podamos reconocerlo como Dios, como el Todopoderoso, como el Señor Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Tomás se le abrieron los ojos espirituales y el espíritu de incredulidad no pudo seguir engañando a Tomás, no pudo seguir poniendo la incredulidad en Tomás, porque cuando el Señor Jesucristo se hace presente, Satanás no puede trabajar, porque el Señor vino a deshacer las obras de Satanás. Y ahí podemos mirar cómo el Señor Jesucristo destruyó lo que Satanás estaba. Y como vemos en este pasaje, a Tomás se le reveló quién era el Señor Jesucristo. Y después nos dice en el versículo 29, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados aquellos que no vieron, pero que creyeron. Aquellos que hemos de creer que el Señor Jesucristo es Dios y que no vamos a tener dudas de que Él es Dios. Otro también que el apóstol Pablo también nos dice así cuando habla acerca de la elección del pueblo de Israel, nos habla, dice en el versículo 9 de Romanos, dice, porque la palabra de la promesa es esta. Es en Romanos 9:5, dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En este precioso pasaje podemos mirar cómo el apóstol Pablo nos está hablando acerca del pueblo de Israel, de la elección del pueblo de Israel, cómo el Señor Jesucristo vino
del pueblo de Israel, pero hay una revelación muy importante que nos dice aquí, que nos dice según dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, nos habla de la carne, de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Qué es realmente lo que muchas veces no nos deja mirar a Jesucristo como Dios? Es la carne siempre, porque cuando el Señor Jesucristo vino sobre la tierra y Él anduvo predicando el mensaje, dice que todos los escribas, los fariseos, todos aquellos religiosos que estaban en las sinagogas, siempre, cuando nosotros miramos en los evangelios, todo el tiempo anduvieron persiguiendo al Señor Jesucristo, siempre anduvieron nada más mirando lo que Él hacía, siempre anduvieron en contra, muchas veces sanaba a personas que tenían años padeciendo y sufriendo, y ellos, sus ojos solamente estaban en el día de reposo, que por qué Él hacía cosas en el día de reposo, por qué sanaba, por qué no lo tenía que hacer en un día de la semana. Y todo el tiempo podemos mirar que siempre lo estaban atacando. Sus ojos de ellos nunca miraban los prodigios y las señales que el Señor Jesucristo hacía. Todo el tiempo sus ojos carnales solamente miraban lo natural, lo carnal, y no podían mirar lo espiritual. Aunque ellos tenían las promesas y aunque ellos sabían que cuando viniera el Mesías, cuando viniera Dios manifestado en carne, como nos lo dice en Isaías 35, que los ojos de los ciegos serían abiertos, que los cojos saltarían. Ellos tenían todas esas promesas y ellos sabían que cuando Dios viniera a la tierra, se iban a manifestar las señales, porque Dios iba a venir con prodigios y con señales, como dice también en el libro de Isaías 40, cuando dice que el Dios eterno vendría también a la tierra, y nos habla también de las cosas que habían de suceder. Dice aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Podemos mirar cómo aquí hay una promesa. Nos dice en el versículo 9, Isaías 49, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. Dice, ver aquí al Dios vuestro. Si Dios es espíritu, ¿cómo lo iban a mirar? Nosotros podemos saber y entender, todos aquellos que leemos la palabra del Señor, que al referirse en Isaías 40 y al hablar del Dios, sabemos que cuando nosotros miramos que se presentó Juan el Bautista, sabemos a quién le vino a preparar el camino Juan el Bautista. Sabemos que fue al Señor. También nos dice en Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nos lo dice muy claramente que es Jehová el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 9:5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces nos dice que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Lo único que era Dios manifestado en carne, como nos lo dice primera de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. Y ese siempre ha sido el problema de muchas personas, que la carne, la humanidad, porque dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, es quitado el velo de nuestros ojos. Entonces, como nosotros hemos mirado en estos pasajes, el endemoniado Gadareno, cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él reconoció, porque miramos Lucas 8:39, donde le dice el Señor Jesucristo, vete a los tuyos y cuéntales cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces dice que él se fue y publicó cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. También miramos allí que
él se le abrió el entendimiento, reconoció al Señor Jesucristo. Él no se fue a proclamar las cosas que había hecho Dios, no iba hablando las cosas que había hecho el Dios del cielo. Él no iba proclamando que el Dios que estaba en el cielo había hecho las cosas con él. Él iba proclamando las cosas que el Señor Jesucristo había hecho con él. O sea, no estoy diciendo que el Señor Jesucristo no estaba en el cielo, porque Dios es omnipresente. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, nos dice 2 de Corintios 5:19, pero a la vez también estaba en el cielo, porque Él es omnipresente y Él lo llena todo. Él estaba llenando ese cuerpo, manifestándose en carne, para en carne poder hacer las obras que como Dios en espíritu no podía hacer. ¿Por qué no las podía hacer? Porque había muchas cosas que Él había prometido, y para cumplir las promesas era necesario manifestarse en carne, porque dice que no hay persona que pueda ver a Dios en su esencia, en su grandeza, y viva para contarlo. Entonces Dios se vistió de carne, porque es el cuerpo humano. A través del cuerpo humano dio a conocer todas sus señales, todos sus prodigios, todas sus maravillas. Nos mostró su amor, nos mostró su misericordia, nos mostró su bondad, y nos mostró cómo Él vino a la tierra por amor a nosotros. Entonces podemos mirar todo eso, que es por eso que el Señor se mostró en un cuerpo de carne, y miramos que el pueblo de Israel fue desechado y despreciaron a Cristo, que venía a ellos. Cuando Él empezó a predicar la palabra, le envió a los discípulos y les dijo: no vayan sino a la casa de las ovejas perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque era primero a ellos a quien se les iba a predicar el evangelio, era a ellos a quien se les iba a dar el pan que el Señor había venido a repartir. Y ellos lo rechazaron, lo despreciaron, porque solamente miraban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, solamente miraban el velo de carne, y nunca pudieron mirar lo que moraba en el Señor Jesucristo, que era Dios mismo. Por eso dice aquí en el libro de Romanos, por eso dice que el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y dice amén. Entonces podemos mirar que el apóstol Pablo reconoció al Señor Jesucristo como Dios, le anunció que el Señor Jesucristo era Dios. Ahora, ¿a quién esperamos que ha de venir? El mismo apóstol Pablo nos dice a quién esperamos y a quién aguardamos, que es el que ha de venir. Nos dice en el versículo de Tito 2:13, dice el apóstol Pablo, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces aquí nos dice que nosotros estamos esperando. Dice desde el versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo. El amor de Dios se manifestó en Jesucristo. ¿Para qué se manifestó? Nos lo dice muy bien: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y lo dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que es necesario que vivamos una vida piadosa, una vida santa, una vida apartada del pecado. Y nos dice después: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que Él será el que se manifiesta en los postreros tiempos, cuando venga en gloria, para dar el pago a todos aquellos que lo rechazaron y no lo aceptaron, y se sentará en el trono del juicio para juzgar a la humanidad, porque en aquel día ya no habrá oportunidad. Otro más que nos dice también es el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1, donde nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nos dicen Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense bien cómo nos dice Dios y Salvador Jesucristo. Y en el libro de Oseas 13:4 también nos dice: no conocerás otro Dios ni otro Salvador sino a mí. Dice en
el Dios Todopoderoso, que no conoceríamos, o sea que no veríamos a otro Dios, ni habría otro Dios, sino Él mismo. Y el apóstol Pedro se le reveló porque él anduvo con el Señor Jesucristo durante un largo tiempo, como por 3 años que él estuvo con el Señor Jesucristo, y luego después de que anduvo con él, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, les sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo, y después les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Aquí Pedro, cuando está hablando, Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba sobre los seres humanos, sobre todos los seguidores del Señor. Así es que no podemos nosotros desechar las palabras, porque ya el Espíritu Santo hablaba y operaba a través de los discípulos. Entonces, aquí el apóstol Pedro estaba hablando que el Señor Jesucristo es Dios guiado por el Espíritu Santo. Entonces podemos mirar cómo hay muchos testigos que nos hablan de quién era el Señor Jesucristo. ¿Quién es? La palabra del Señor nos dice que Él es Dios, bendito sobre todas las cosas. Luego nos dice en el otro testigo que tenemos también, que nos habla de quién es el Señor Jesucristo, es el apóstol Juan, otro de los que anduvo con el Señor Jesucristo y que también se le abrió el entendimiento, que fue lleno del Espíritu Santo y que estuvo como por 3 años también con el Señor Jesucristo. Nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahí nos dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan, se le abrió el entendimiento también para que reconociera y supiera quién es el Señor Jesucristo. Le fue revelado que Él es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. Aunque nosotros busquemos, aunque nosotros tratemos de rechazarlo, muchas veces nosotros porque el velo de carne no nos deja entender y comprender, no podemos darnos cuenta que Él es el Dios verdadero, es el Señor Jesucristo. Pero al igual que como en aquellos tiempos, también en estos tiempos el velo de carne no deja que muchos de nosotros podamos mirar al Señor Jesucristo, porque solamente miramos la humanidad del Señor Jesucristo. Hay muchas gentes que lo rechazan y no lo reciben como el verdadero Dios, y están rechazándolo en todo tiempo. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos dice en el libro de Jeremías 10:10, nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora, en Jeremías 10:10 nos dice que Jehová es el Dios verdadero. Y en primera de Juan 5:20 nos dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces podemos mirar que no hay ninguna contradicción, simplemente que lo que sucedió fue que Dios se manifestó en carne. Por eso dice que Él es el Dios verdadero. Él es el Dios manifestado en carne, y es el Dios que veremos en los postreros días. También nos dice en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos habla así, Apocalipsis 22:12, y dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y nos dice en el versículo 13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nos dice que Él es el primero y el último, o sea que no hay otro más fuera de Él. Él es el primero y el último, y fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay Dios. El único Dios se llama Jesucristo, desde principio a fin, y no veremos a ningún otro, porque Él es el Dios eterno y no hay otro fuera de Él. Así es que con estos pasajes que hemos venido mirando y examinando, nos hemos dado cuenta cómo dos personajes, después de que tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo, se les abrieron los ojos, se les abrió el entendimiento, reconocieron al Señor Jesucristo como Dios. El apóstol Pablo también tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro personal,
donde él se le abrieron los ojos porque él era un religioso y un perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor Jesucristo se le apareció, él reconoció quién era el Señor Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros miramos que el apóstol Pablo en Romanos 9:5 nos habla de que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y en el libro de Tito 2:13 nos habla el apóstol Pablo que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En primera de Timoteo 3:16 también nos dice el apóstol Pablo que Dios fue manifestado en carne, o sea que el Dios eterno, el Dios omnipotente y omnisciente, el Dios todopoderoso se manifestó en carne. ¿Cuál fue el plan y el propósito? Simplemente salvarnos. Dios se manifestó en carne y aún en estos tiempos se sigue manifestando en carne, porque el Espíritu Santo mora en templos terrenales, y el Espíritu Santo es Dios. Dios mismo sigue manifestando sus obras a través de seres humanos, a través de seres que caminamos, que estamos en un cuerpo de carne. O sea que si nosotros lo analizamos bien, con entendimiento, sin torcer las escrituras, Dios sigue manifestándose aún todavía en carne. Se manifestó en un cuerpo de carne, pero dice que ese cuerpo fue crucificado en la cruz del Calvario, y el Señor Jesucristo dijo que Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo puede estar en nosotros? Dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y el Señor Jesucristo no nos ha dejado huérfanos, sigue estando en nosotros, sigue viviendo en nosotros, sigue morando en nosotros, y se sigue manifestando en carne, porque Él manifiesta su amor a través de nosotros. Él manifiesta sus señales, sus prodigios, sus maravillas a través de nosotros. Es el Señor Jesucristo el que hace todas las cosas. Mi deseo más grande es que en este video el Señor Jesucristo le abra el entendimiento, así como se le abre el entendimiento a todos estos personajes, y usted pueda reconocer al Señor Jesucristo como Dios, y como el Dios verdadero, como el Dios único, como el Dios que se manifestó en carne. ¿Para qué se manifestó en carne? Podemos mirar que se manifestó en carne para derrotar a Satanás en un cuerpo de carne, para purificar templos, para purificar vasijas. Derramó esa sangre preciosa, esa sangre que no estaba contaminada, y purificó templos, que somos yo y usted que me está escuchando. Somos templos, somos vasijas purificadas, y el Señor se sigue manifestando en carne. Usted es una vasija donde el Señor se manifiesta en carne, haciendo prodigios, señales y maravillas a través de su vida. El Señor Jesucristo a través de su vida muestra su amor, muestra su misericordia. El Señor pone su amor en usted, y usted que me escucha, usted siente el deseo de hablarles a aquellas personas del amor de Jesucristo. Cuando usted mira personas sufriendo, padeciendo, es la misericordia del Señor Jesucristo la que se muestra a través de usted. Es el Señor Jesucristo rescatando vidas a través de usted. Nosotros somos simplemente vasos elegidos por el Señor, y Él sigue manifestándose en carne. Nomás que hay muchas personas que están debatiendo a través de muchos pasajes, debaten, porque muchas veces, yo entiendo que muchas veces nosotros el velo de carne no nos deja mirar, porque como lo decía en el libro de Segunda de Corintios, nos habla muy claramente, donde dice que solamente cuando el Señor Jesucristo se revela es cuando se nos es quitado el velo de carne. Dice, porque el Señor es el Espíritu. En Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Dice desde el 16, dice, voy a leer desde el 14 para entender mejor. Dice, pero el entendimiento de ellos, hablando del pueblo de Israel, dice, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire, si se da cuenta, aquí nos habla, no es un velo que esté en los ojos, sino en el corazón. Es un velo espiritual que no se les ha quitado al pueblo de Israel, y así a muchos de nosotros sigue estando, dicen. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Si nosotros vemos cuando Tomás miró al Señor Jesucristo resucitado, glorificado, se le quitó el velo y él pudo mirar al Señor glorificado y lo reconoció como Dios. Cuando este endemoniado gadareno tuvo el encuentro con el Señor, y el Señor lo libertó de toda esa legión de demonios que traía, y lo mandó a predicar la palabra. Después de que él lo hizo libre, el Señor le dijo, vete a predicarle a tu familia, háblale a tu familia, predícale a tu familia, dale testimonio a tu familia, porque el Señor también nos envía a predicar la palabra. No quiere que nosotros vayamos a ocupar simplemente un
un lugar de seguidores del Señor Jesucristo en la iglesia. Él quiere que vayamos a predicarle a nuestras familias, quiere que lo sigamos, pero que sigamos sus huellas de lo que Él hizo y cómo Él anduvo predicando en todo tiempo y sanando, porque es el Señor el que se quiere mover a través de nosotros. Y ese personaje, el endemoniado Gadareno, se fue publicando cuál grandes cosas había hecho el Señor Jesucristo con él. O sea que se le reveló que al Dios que le dijo el Señor Jesucristo que fuera a contar cuál grandes cosas había hecho, era Jesucristo mismo. Y aquí lo vemos que dice que cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es que es el Señor Jesucristo. Y dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que es cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando se nos quita ese velo de carne y podemos mirar al Señor, porque mientras traigamos ese velo de carne que nos cubre el corazón, no nos deja mirar a Jesucristo. Por eso muchas veces andamos siguiendo imágenes, andamos siguiendo ídolos, andamos buscando salvación en religiones, en mandamientos, andamos practicando mandamientos, andamos creyendo que a través de sacrificios que nosotros hagamos para ídolos, en templos falsos, en templos de idolatría, podemos encontrar la salvación, porque no se nos ha quitado el velo. Pero cuando nos convertimos al Señor, reconocemos primeramente que Él es Dios, el Dios Todopoderoso. Reconocemos que no hay otro Salvador, que no hay otro camino, que Él es el único que nos ofrece vida eterna y que Él es Dios sobre todas las cosas. En este día primeramente le doy gracias al Señor. Como siempre le quiero dar gracias al Señor porque me ha permitido hablar un poco acerca de su palabra, y todo lo hago para la gloria de Él. Y en este día le pido al Señor Jesucristo que más de alguna persona que escuche este video sienta el deseo de analizar los pasajes que le he compartido, los analice, los lea detenidamente y le ore al Señor y le pida que el Espíritu Santo sea el que le dé la revelación, así como se los dio a todos esos dos discípulos, así como todos ellos pudieron mirar y entender que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Dios que se manifestó en carne. Y también también puede leer en el libro de Mateo 3 para que vea cómo el cumplimiento de Isaías 40 se cumple con Juan el Bautista. Juan el Bautista también reconoció al Señor Jesucristo, que Él era el Dios que había de venir, en el libro de Mateo 12, donde nos habla que Juan el Bautista mandó preguntarle al Señor Jesucristo si era Él el que había de venir o si esperaba otro. Y el Señor hizo prodigios, señales y maravillas y le dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que han visto. Juan estaba preguntando porque él conocía las Escrituras, conocía Isaías 35:4, donde hablaba que el Señor Jesucristo había de venir, y en el libro de Isaías 40:3 nos habla que Juan el Bautista iba a venir a preparar el camino a Jehová, y el que miramos fue al Señor Jesucristo. No tiene contradicción, era Jehová mismo manifestado en carne, como lo dije, para salvarnos, y se sigue manifestando en carne cada día, haciendo prodigios, señales y maravillas a través de cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, y espero que nos siga acompañando y que estos pasajes que le he dejado puedan darle luz y entender que solamente en Jesucristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.